Volvamos a todos los que estamos aquí sabemos que orar es hablar con Dios. Y entendemos que cuando nosotros hablamos con Dios, dejamos nuestras cargas, dejamos nuestras luchas, dejamos nuestras inseguridades, dejamos todos nuestros problemas delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un detente en cuanto a la oración, hermano, y es que el Espíritu Santo ministraba mi vida en estos días, ¿verdad? Y traía esta palabra a mi espíritu: volvamos a la oración. Y cuando nosotros analizamos este tema, volvamos, es que en algún momento hemos dejado de hacerlo. En algún momento nos hemos descuidado de la área espiritual, hemos dejado de orar. Y tenemos que entender que la iglesia, cada uno de nosotros funcionamos por medio de la oración. Toda alguien que diga: sin oración no funciona. Sin oración las cosas no van a cambiar en tu casa. Sin oración el ministerio no va a crecer. Sin oración las decisiones van a ser decisiones fatales. Sin oración la iglesia se estanca. Sin oración no hay milagros. Sin oración no hay prioridad en nuestra vida espiritual. Vamos a pagar las consecuencias, porque la vida del cristiano tiene que ser una vida de oración. Y yo quiero comenzar este mensaje, iglesia, comenzando hablando sobre la necesidad de orar. Tenemos que entender que orar es una necesidad. Y bíblicamente podemos buscarlo, hermano, en Lucas capítulo 18, verso 1, donde Jesús le está hablando a un grupo de creyentes y le habla sobre la necesidad de orar. O sea que si Jesús está hablando que la oración es una necesidad, y cuando hablamos de necesidad estamos hablando de como cualquier cosa que usted necesita. Todos sabemos que tenemos que beber agua. Todos sabemos que tenemos que comer. Todos sabemos que tenemos que bañarnos. ¿Cuántos se bañan aquí? Todos tenemos que hacer cosas que son necesarias en nuestra vida. Pero aun cuando nosotros vemos la oración como una necesidad, la hacemos partícipe de todas nuestras necesidades diarias. Orar no es una opción. Orar no es si me acuerdo. Orar no es si puedo. Orar es que si usted aceptó a Cristo como único y exclusivo Salvador, que necesitó, usted se, ¿cómo se dice? Cuando uno entra a la milicia, usted se dictó a la milicia, usted ve ganando un campo de batalla, y tenemos que entender que la oración es parte de ese equipaje que usted necesita para ser un buen militar del evangelio. No podemos ser capitanes ni generales, ni mucho menos guerreros, si no tenemos una vida de oración continua en nuestra vida diaria. El hombre y la mujer de Dios que se descuida de la oración es un fracaso seguro, es una caída segura. ¿Sabe por qué? Porque Cristo, aún siendo el Hijo de Dios, oraba. En la madrugada oraba. Antes de hacer milagros oraba. Buscaba lugares apartados solo en el desierto, se iba y oraba. Y en el día manifestaba el poder. En el día manifestaba la gloria. En el día manifestaba milagros. El Hijo de Dios que tenía toda la soberanía, que estaba sentado con el Padre, que tenía toda la autoridad, cuando decidió venir a la tierra por medio de aquel mandato del Padre, aún siendo el Hijo de Dios, tengo por las páginas de la Biblia que tenía la necesidad de Dios. Esto no toma un de Dios, que somos solamente guerreros de Él, solamente somos de Él, necesitamos orar más que nunca. La iglesia necesita volver a la oración profunda. Necesitamos volver a la oración profunda. Necesitamos volver a lugar de intimidad, donde ponemos el cojín, donde tenemos la sillita con la Biblia abierta, y tenemos que volver a orar profundamente. El mundo está en crisis, la tierra está en crisis, el diablo está marchando, el diablo está empujando, pero la iglesia tiene que empujar. La iglesia tiene que entender, la iglesia tiene que la oración es una herramienta de guerra. La oración es una herramienta para mantenernos fuertes en este caminar. La oración es una herramienta para que usted sobreviva en este camino. Estamos viendo que Jesús enseña acerca de la necesidad de orar. Y cuando entendemos que la necesidad de orar es una necesidad, entendemos que orar no es un módulo. Orar no debe ser una carga.
Orar no debe ser opcional. Escuchen bien esto. Orar no es cuando te acuerdes. Orar es una necesidad. Pastor, ¿por qué es una necesidad? Porque todos los que estamos aquí necesitamos de Dios. Porque todos los que estamos aquí tenemos luchas. Porque todos los que estamos aquí nos llega la tentación. Porque todos los que estamos aquí nos llega el día malo. De Dios. O sea, cuando entendemos esto, nos damos cuenta que orando es una opción. Orar es como muertos. Orar es una supervivencia de vida. Orar es mantenernos a la frente que la vida eterna nos ofrece. Orar es mantenernos a aquel que nos llamó y nos tomó por soldados. Por eso es importante que nosotros como creyentes no solamente vivimos llegando a la casa del Señor y cogiendo un corte y yéndonos para nuestra casa. Tenemos que entender que nuestra vida de oración comienza primero en el secreto. Tenemos que entender que nuestra vida de oración no es vida de todo que no se retira, no. Cierra la puerta, como dijo Jesús, mi Padre que te ve en el secreto, en problema, tenemos mucho espectáculo, tenemos mucha visión, tenemos muchas cosas que los hombres, pero tenemos otro secreto, y Dios está llamando la iglesia de Maranata, Carolina, a volver a oración profunda, a oración que transforma el principio, a volver a oración que transforma el corazón del hombre. La oración no es una opción. La oración debe ser un estilo de vida diario en nuestra vida. La Biblia dice, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, miren cómo dice, orar sin cesar. Wow, un verso tan corto, pero que encierra algo poderoso. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que cuando usted va de camino en el carro, usted puede orar. Que cuando usted va de camino a su trabajo, usted puede orar. Que cuando usted se monte en un avión para cruzar de un lugar a otro, usted puede orar. Que aún cuando usted está en el mundo haciendo compras, usted puede orar. Lo que está diciendo es que orar sin cesar. No es que usted va a estar hincado en rodillas 24/7, si no puede hacer gloria a Dios con eso. Lo que está hablando es una conexión continua en tu mente con el Creador. Que no importa el lugar donde tú te encuentres, te mantengas conectado con aquel que te llamó y te tomó por soldado. ¿Qué dijo el Señor? Que en todo tiempo hay una comunicación entre tú y Dios. La Biblia dice, escuchen bien esto, en Efesios capítulo 6, verso 18, orando de vez en cuando, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Escuchó eso? Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sabe cuál es la palabra clave en este verso? La palabra clave de este verso es la perseverancia. Cuando usted ve este verso detenidamente, usted va a encontrar la palabra perseverancia. Y cuando hablamos de perseverancia, estamos hablando de firmeza, estamos hablando de constancia. Algo por lo que carece la iglesia de este tiempo, hermano. Algo por lo que nosotros muchas veces nos estamos teniendo victoria, por la falta de firmeza y por la falta de constancia. A veces oramos y a veces pasan 3 días y no oramos. A veces da una semana orando, pero a veces pasa una semana que no oramos. Entonces ahí no estamos viendo firmeza y ahí no estamos viendo constancia. Y si hay algo que Dios está buscando de su pueblo, es que haya constancia, es que haya firmeza, es que todo el tiempo estemos conectados con Jesús de Nazaret. Se está perdiendo la constancia dentro del pueblo de Dios en la oración. Se está perdiendo la firmeza en la oración. Se está perdiendo la constancia en la oración. Y no podemos generalizar. Sabemos que hay gente que ora. No podemos generalizar y decir que el pueblo del Señor ninguno ora. No, hay gente que ora. Hay gente que ha entendido lo que es mantenerse cerca de Dios.
Pero hay gente que todavía no ha entendido lo que es mantenerse orando en todo tiempo. Y esto me preocupaba, hermano, porque mientras Dios me ministraba esta palabra, me hacía entender que el reino de las tinieblas estaba avanzando. Que ya no se esconden, que ya se dejan ver. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Ya usted ve que antes ese tipo de personas se escondían y hacían las cosas en ocultismo. Ahora sacan flyers, ahora se dan a conocer en medio de la tierra para que sepan que están haciendo ahí. Y posiblemente se cortó. O esa celebración la están dando al lado de un caso y tú le cuentas de lado que están desconectados de la oración. Y no me decían que ellos están invocando a sus dioses para bendecir tu casa. Posiblemente estén maldiciendo tu casa para que te muevan de ahí. Posiblemente estén maldiciendo tu salud. Posiblemente están maldiciendo tu iglesia. Posiblemente están maldiciendo las iglesias de Carolina. Posiblemente están maldiciendo a tu patrón. Por eso es que Dios quiere una iglesia atenta en la oración. Por eso Dios me trae con este mensaje. Tenemos que volver a la oración. La oración que rompe cadenas. La oración que sana. La oración que liberta. La oración que cubre los yugos. Entonces, estamos viendo una generación de emociones. Una generación que se desconecta de la oración. Te danzan en el culto. Te hablan lengua en el culto. Te dicen Dios me dijo en el culto. Pero su vida espiritual Dios no la conoce en el cielo. Una generación de emociones donde tú dices, wow, qué hombre de Dios, qué mujer de Dios. Pero cuando tú te acercas y te das cuenta, no hay nada de secreto en ellos. Eso es una generación de emociones. Y Dios no quiere un pueblo de emociones. Dios quiere un pueblo con convicciones. Alaba fuerte y póngase el 5 nombres. Ahora que vamos a prestar atención. Una generación que no quiere dar, pero quiere liderar. Esa es la generación que se está levantando. Una generación emocionada. Una generación que quiere ser líderes, pero primero hay que ser líder en tu casa, en ese momento. Una generación que le quiere decir a otros que oren, pero ellos no oran. Una generación que da miedo. Una generación, iglesia, la iglesia tiene que salir, hermano, de las emociones. Tenemos que volver a las condiciones. Por eso es que no se ven milagros, por eso es que no se ven prodigios, por eso es que el endemoniado llega a la iglesia y se ve endemoniado, porque no hay gente con condición que se le pare de frente a Dios y le diga suéltese cuerpo, que se le pare de frente al enfermo y le diga sácate de la silla y siga cuando te pase por el lado, necesitado un óreme, donde se creza, llámate. Los cánticos son buenos, las dinámicas son buenas, pero háblame de la oración profunda, háblame de la oración que tienes en tu casa, háblame de la paz que está en tu casa, háblame de tu vida diaria espiritual en tu casa, no me manifieste aquí lo que no tienes ese acto, no me manifieste así, lo que tú no buscas de tu levanta su mano y habla de Dios. Una generación que quiere ministerio, pero no conoce la perseverancia de la iglesia. ¿Y cómo comienzan los ministerios? Con un micrófono.
¿Cómo comienza el ministerio? Hablando de esto. ¿Cómo comienza los ministerios? Danzando su solo pie. Los ministerios empiezan de rodillas. Los ministerios pasan en el secreto. Y por eso hay gente que no está teniendo éxito en el ministerio ni en lo que Dios lo llamó a hacer. Porque para tú ver todo lo que estoy viendo aquí, esto no nació en el aire, no nació por casualidad, esto nació bajo crisis, esto nació bajo persecución, esto nació bajo economía, esto nació en el desierto, donde muchas veces decía, Dios me falta ese oro, donde muchas veces no veía nada, donde muchas veces no entendía el plan de Dios en mi vida, pero seguí orando, seguí trabajando, estamos mirando y escondido, no tengo confianza contigo, por eso es que tú estás viendo la gloria que se está viendo aquí, en toda nación, en el corazón mío, en el corazón de otro, en toda nación, la gloria, es un milagro que reconocieron que Dios es el poder. Gracias. Y esto es un problema. Porque sin oración esto no funciona. Y esto es algo que cada uno de los que estamos aquí tenemos que entender. Usted quiere ver a Dios obrar en su casa. Usted quiere ver a Dios obrar en su favor. Tenemos que volver a las rodillas. Pero no a las rodillas que estamos acostumbrados a ver. No a las rodillas que estamos acostumbrados a ver el Señor. A ver los puntos de oración. Esos puntos son buenos. Pero esos puntos son el trampolín para que tú sigas haciendo allá. No podemos depender del último retiro. Tiene que haber un retiro semanal en tu vida. No podemos pretender de que yo pueda hacer una vigilia para usted visitar. No podemos pretender de que vuelva a haber otro ayuno para que yo pueda hacer un ayuno. En la semana usted tiene que orar. Usted tiene que orar. Usted tiene que tener una devoción continua, porque sin oración esto no funciona. Yo quisiera decirle en otro momento, yo quisiera decirle que hay otra manera de llegar al plan de Dios sin orar, pero sería irresponsable si yo le digo eso. Sería irresponsable de mi parte decir, quédese ahí en ese retardo espiritual, no ore mucho, quédese ahí que no va a cumplir el propósito como quiera. Hay que volver a oración profunda. Como quiera, no. Porque Dios entiende, si Él entiende que tenemos que doblar rodillas, si Él entiende que tenemos que volver a lo que faltamos hace rato, Él entiende que sí, necesitamos, va a orar más que nunca. Estamos viendo una generación que tiene misiones para los humanos. Una generación que no es más que Juan en la lista de pan, pero sin orar. Y yo a veces me pregunto, ¿cómo es que Dios le habla a esta generación? Yo me estoy evangelizando para la gloria del Señor. Yo vengo de 12 días de ayuno y Dios no me dijo. Simplemente usó pasos para darme direcciones. No se me reveló. No bajo una voz que me dijo, mira, nada. Cumplí con lo que me dijo. Pero como una generación que puebla conmigo y dice, ¿en qué canales que consiguen a Dios tan rápido que le hablo? Pastor, Dios me mostró. Pastor, Dios me dijo. Y uno pegándose en la rodilla, orando, y yo no le quise nada a uno. ¿Cómo es que tienen tanta miseria? ¿Cómo es que Dios se les revela tanto? Y cuando tú los observas bien, no vienen a permitirlo, no vienen a los cortos de oración, no aparecen para el deporte, no aparecen para hacer nada. Es que Dios es que te habla. El Dios imaginario. El Dios de tu mente. Porque hemos creado un Dios de la mente. El Dios me dijo, se me paran los huevos y Dios me dijo, me paso por cierto por el agua, estoy bien a otro. Dile que hermano, que no llega a la oración profunda. Los hombres de Dios, con eso, así dice el Señor. Dios me mostró que no me deja con eso. Usted no tiene secreto. Una generación que quiere profetizar sin orar, hermano, esto es un desastre.
Y alguien tiene que ponerle un alto a eso. Porque el evangelio es demasiado serio. Las cosas son demasiado serias. Una generación que todo el tiempo el Dios me dijo. Hermano, yo sé que Dios habla. Yo sé que Dios revela. Yo sé que Dios tiene gente que le muestra el pasado, el futuro, que lo mueve. Pero no tenga miedo, hermano, mundialmente mirar la iglesia. Usted se mete a Facebook, está todo el mundo profetizando. Tan pronto usted entra en el live, tú lo ves como monstruos porque son tan charlatanes. Hay un hombre que no se llama Josué García. Que Dios me muestra que viene victoria. Yo sé que victoria si yo tengo a Cristo en la vida. Y me alto que yo lo sepa, que lo tenga en la rodilla y que nadie lo sepa. Entonces, la iglesia tiene que buscarse en cuanto a eso también. Si hay algo que Cristo dejó claro, eran falsos maestros, falsos profetas. Pero aquí en Carolina hay una iglesia que no cualquiera me profetiza. En Carolina hay una iglesia que tiene discernimiento de Cristo, de amar la gloria de Dios. No dependa de una profecía, dependa de la rodilla, no dependa de que Dios te dijo, no dependa de lo que te ha dicho. Cuando tú no tienes convicción, cuando tú no tienes relación con Dios, cuando se acaba el mensaje, ¿saben lo que hacen? Pasar aquí. Pero si ya Dios te habló por la prédica, ¿para qué te imaginas no vaya? A buscar profecía, a buscar que Dios me hable, a buscar que Dios me direccione. Si ya Dios te lo dijo por medio de la prédica, que Dios es un centro de espiritista para que tú vayas a buscar palabras. Entonces no funciona así. Si de otra iglesia te lo dicen, no funciona así. Aquí hay que escuchar la voz de Dios por medio del mensaje y con dedicación lo que te está diciendo. Entonces, si Dios le habla de cambiar, pero siguen en el mismo pecado, siguen en la misma condición, siguen en la misma idea. Ay, ay, ay. Y le voy a repetir porque yo sé que hay gente que me escucha. Vamos, desde el templo pequeño yo lo digo. Pero siempre que Dios me habla, yo me preocupo. En vez de ponerme contento, me preocupo. Porque Él me ha enseñado que cuando Él me habla es porque no estoy haciendo algo que Él me dijo. Así que no te pongas muy contento cuando Dios te dice algo siempre te mueve y no te caso. Porque hay gente que Dios le habla sin la parte cambiarla, pero se quedan en la misma condición. Y yo he aprendido que cuando Dios me dice algo una, dos o tres veces y me lo sigue repitiendo a través de un profeta, yo tengo que hacer ajuste. Yo tengo que moverme. Yo no puedo seguir esperando que Dios me siga hablando y que no hay conexión en mi vida. Así que si Dios te habla, si Dios usa a alguien y te habla, no te quedes en la misma condición. Muévete en lo que Dios te está diciendo que haga. Porque Dios no habla para hablar, no habla para direccionar. Es un aplauso a Dios. Entonces, esa es la generación que se está levantando. Una generación, hermano, que tenemos que madurar. No le pongo una generación que tenemos que poner en práctica lo que Dios habla a través de la fe. Hermano, no podemos seguir en el mismo juego. No podemos seguir en el mismo círculo. Tenemos que comenzar a hacer cambios en nuestra vida. Porque a mí me preocupa, hermano, gente que me dice, pastor, Dios me dijo. Ajá, ¿qué te digo? Y cuando el culto de oración no puede estar una hora orando. Se dice que es de 7 a 8 y a las 20 está sentado. ¿Quién es el que te está hablando? Necesitamos gente seria en el evangelio. Necesitamos gente de condición que aprenda a conocer a Dios por medio de su palabra y que aprenda a respetar lo que dice su palabra. No usarán mi nombre en vano. Hermano, esto es serio.
Y esto Dios me lo mostraba el jueves mientras hablaba con él ahí en el culto de oración. En una estaba arrodillado ahí, el Espíritu me dijo, mira, cuando vino estaba toda la iglesia sentada. Y yo sé que hay condiciones. Yo sé que hay gente que no puede estar, pero hay gente que sí puede orar. Hay gente que están gordos y colorados más que yo, que pueden estar una hora ahí, hermano. Y tenemos que buscarlo en cuanto a eso. Cuando Dios manda orar, es orar. Y de ahora en adelante los cultos de oración no los voy a anunciar, no los van a decir en la puerta. Porque cuando se dice que el culto de oración se queda a la mitad de mi iglesia. Ahora hacemos fuerte que yo vivo con una iglesia ahora. Que entendiéramos que Dios lo hace por nuestra vida espiritual para que sigamos creciendo. Así que no vea esto como un regaño, véalo como una manera de Dios hacerte crecer. Una manera de educarlo. Gracias Dios. Porque quizás usted estuvo en una iglesia donde no le dieron buena formación, donde su pastor no estaba pendiente a su vida espiritual y lo dejaba que usted caminara de la forma que usted camina. Y yo lo siento. Si usted quiere estar aquí, aquí hay coral. Aquí hay normas. Aquí hay que seguir lo que dice la palabra del Señor. Si usted quiere estar aquí creciendo en el Evangelio. Porque yo no voy a dejar que usted se me vaya por el rico. Y yo viendo que lo voy a dejar. Para eso usted es pastor de la iglesia. El pastor es un florero. Dice el tercero que dice para el pastor que cuando ve la cosa se cansa mirando a su lugar. Y dice así, dice la palabra del Señor, que no hay que volver, no hay que volver, sí, tenemos que entender que el diablo no es medio diablo, el diablo es diablo completo. Pastor, explícame esto, que aquí no se puede ser cristiano a mitad. Aquí hay que ser cristiano completo. El diablo vino a matar, a matar, destruir. Yes. Por eso usted tiene que meterse en la mente. Usted está en una batalla espiritual. Usted está aquí, pero que hay una reunión en el mundo espiritual buscando cómo moverlo de la silla donde usted está. Cuando usted entiende eso, que hay principados, que hay dolores, que hay dominios, que hay potestades, que se mueven en los aires, usted dice, yo no puedo darle cuidado. Yo no puedo andar con 15 minutos de oración y decirle al diablo que suelte los cuerpos. Porque ¿qué va a hacer? Se le echa a reír. ¿Qué es lo que va a hacer, muchachos? No van a hacer ni cosquillas. Y cuando nosotros entendemos eso, estamos en una lucha espiritual, que estamos batallando aquí sentados contra seres espirituales que no te quieren ver crecer, contra seres espirituales que no quieren que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, contra seres espirituales que están locos, que tú te apartes para ponerte la cerveza en la mano, para ponerte el filo de oreja, para echarte la comida al lado. Tú tienes que entender que esto es por acto. ¿Qué no va a ir el enemigo volverte en la misma esquina donde tú estabas haciendo ese negocio? ¿Qué no va a ir el diablo por ver ese matrimonio lindo que tú tienes y que él se vaya con otro y tú te quedes solo? Hoy. ¿Qué no va a ir el enemigo por ver a tus hijos que hoy están aquí disfrutando de la gloria del Señor, por verlo mañana con punto de droga? Por eso es que tenemos que orar, por eso es que tenemos que cuidar, por eso es que tenemos que volver a lo antiguo, lo que funciona, volver a la gente, invitarse al reino de Dios, invitarse al marcha de Dios, mis hijos de Dios, mi matrimonio de Dios, iglesia de Dios, mi músicos de Dios, mi líderes de Dios. ¿Saben cuál es la raíz de todo esto que le pegó en los años? La falta de oración. ¿Saben por qué hay gente que no ha podido vencer la tentación? Es por la falta de oración. Mire, cuando vamos a la Biblia, vaya conmigo a la Biblia, Mateo 26, verso 36 en adelante. Vaya conmigo allí. Verso 36. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús llegó a un lugar llamado el Getsemaní y le dijo
que se sentara en lo que él iba a. Escucha bien, el Getsemaní significa el lugar de prensa, donde el olivo, donde la prensa coge y aplasta el olivo para sacar el aceite. Eso es lo que significa el Getsemaní. Posiblemente hay gente aquí así en Getsemaní que llegaron y están viendo cómo la prensa oprime su vida, viendo cómo la prensa le saca, le exprime el aceite. Si estás en los caminos del Señor, sigue orando. Pero si no tienes a Cristo como único de tus hijos Salvador, te recomiendo que si vas a entrar en ese marido, pases arreglado de Cristo. Dice la Biblia que Jesús llegó a ese marido. Pero ¿para qué Jesús llegó a ese marido? Para sentarse y descansar. Él llegó aquí ¿para qué? O sea que antes de su arresto, antes de su muerte, él subió en ese maní. Pero dice la Biblia, escucha bien, que antes de su muerte, Jesús subió en ese maní. Pero vemos a un Jesús que sabiendo que todo lo que le venía, presta atención a esto, sabiendo que lo iban a arrestar, sabiendo que lo iban a traicionar, sabiendo que lo iban a vender, sabiendo que lo iban a crucificar, tomó la mejor decisión de su vida. Subir al monte a buscar fuerza. Y aprendí algo de esta historia que quiero compartirlo con ustedes. Porque muchas veces queremos usar la oración para cambiar situaciones que Dios no va a cambiar. Jesús subió a orar con los discípulos porque sabía que lo iban a vender. Él sabía que uno de los tres lo iba a traicionar. Él sabía que lo iban a crucificar. Él sabía que le iban a poner una corona de espinas. Él sabía todo lo que le iba a suceder, pero decidió orar. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? En medio de su oración, en medio de su clamor, la Biblia registra que las gotas de Jesús eran como sangre bajándole por la cara. Pero hay algo que me llama la atención de esta historia, y es que él le comparte a los discípulos que se sentía triste hasta la muerte. ¿Cuántos se han sentido así? Sea sincero. La Biblia dice que Dios ama la sinceridad. Y aquí está el Señor, él orando, le dice al Señor en medio de su oración: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La primera vez que ora. Pero relata la historia, voy a decirlo tranquilito para que usted entienda algo. Relata la historia que cuando él viene, después que termina de orar por primera vez, vuelve a sus discípulos y los haya viendo. Entonces, el hombre le abre los sentimientos a sus discípulos. Le dice: me siento triste, me siento confiado, me siento solo. Lo mismo que podían hacer los discípulos en el túnel toda la noche. Pero aprendí el proceso que le van a tocar solo en ese marido. Dice donde no va a haber un líder que ore contigo. Gloria a Dios. Donde no va a haber un profeta que te diga: tengo para el pueblo. Y aquí Jesús le hace una oración a su padre: Padre, es imposible, pásame bien esta copa, porque esto es muy fuerte. ¿Sabe que estaba en juego en ese momento? Pregúnteme qué. Su salvación. Le dice: Padre, si es posible, pasa de mí con este sufrimiento. Si es posible, pasa de mí con estos latigazos. Si es posible, que no me pongan esa corona de espinas. Si es posible, que no me pongan esa cruz encima. Y esa gente castigándome de camino a Gólgota, entregar mi vida por esta humanidad. Pero me gusta la oración como termina diciendo que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús aprendió en ese maní que es mejor hacer la voluntad de Dios que la voluntad tuya. Familia, la oración es peligrosa. Ese maní, en lugar de prensa, debe enseñar que la voluntad de Dios va dura, que la que tú quieres, que te va a doler, pero mejor la voluntad de Dios que te duela, que la tuya que te lleve fuera de la propósito. Entonces, vemos que Jesús llega, los encuentra durmiendo, los encuentra callados de sueño,
Pero dice que por segunda vez volvió y hizo esa misma oración. No cambió la oración. Digo la misma palabra. Padre, si es posible, por favor, lo que voy a atravesar es demasiado fuerte. ¿Tú crees que podemos cambiar las cosas? Pero de la aproximación que dice, que se haga. Y esto nos enseña, iglesia, que muchas veces la voluntad de Dios no va a cambiar tu problema. Porque hay gente que se convierte buscando que Dios le cambie el problema. Y usted no se convierte para que Dios le cambie el problema. Usted se convierte para que Dios lo cambie a usted. No voy a dar que se lo puede. No por ser un cachito y un casito que tú le das y él te da. Hay que aprender que la voluntad de Dios es capaz de perfecto que me duela. Si no me sana, me sigo alabando. Si no me sube, me sigo alabando. Si no hace lo que yo quiero, me voy a seguir buscando. Entonces dice, Padre mío, si es posible, vas a tener la copa, pero no como yo quiero, sino como tú. ¿Qué estamos viendo aquí en esta oración? Estamos viendo una lucha humana. Oye, Jesús era 100% Dios, pero también era hombre. En su realidad, él no quería pasar por ahí. Pero ¿sabe qué prefirió? La obediencia. Prefirió someterse a la voluntad de Dios y que la voluntad de Él pereciera. Y muchas veces nosotros tenemos que adoptar la oración de Cristo en nuestra vida. Porque cada vez, hermano, queremos que todas las cosas que no están, que Él no las quiere hacer. Hay veces que van a permitir que te tome el proceso completo. Hay otros que lo sacan a mitad del proceso. Hay otros que le permiten entrar en el proceso y lo sacan a la cruz. Pero hay otros que tenemos que seguir caminando. Aleluya. Haciendo la voluntad de Él. Usted ve la mayoría de los predicadores, y todos levantan la mano de los que están aquí que predican, que muchas veces están predicando bajo la gloria y el poder de Dios, con problemas y situaciones, diciendo, Señor, búscate a otro predicador. Búscate a otro que pastor, este no sabe lo que está pasando. Pero hay que aprender a hacer la voluntad de Dios. Aunque lo pueda. Hay que aprender a seguir caminando con estos cristianos fuertes. Esto es la historia que llama compromiso, que cuando le llegue el momento difícil no salgan corriendo, que cuando le llegue el momento difícil diga, Señor, pero para esto tú me llamaste. Pero esto no es noticia. Para eso puede venir. Amén. ¡Gloria a Dios! Porque Dios no está criando para un rey de mi vida, Dios está criando gente de esta verdad. Cristiano que cuando le llega la prueba diga, vamos adelante, no estoy mal. Cristiano que cuando se le llame y se le diga, tienes una parte, vamos para adelante, pastor. Estoy en ese maní, estoy en la prensa, me lo voy a cantar. Estoy en la prensa, me lo voy a predicar. Estoy en la prensa, me lo voy a dirigir. Estoy en la prensa, me lo voy a dirigir. Estoy en la prensa, pero dime para eso aquí. Pero un aplauso a Cristo. Pero ¿qué pasó luego? Para terminar, la Biblia dice que Jesús vino a sus discípulos y los ayudó durmiendo. Toca a alguien y dile que volver a la oración profética. Le dijo el Señor. Le dijo, Pedro, así que no has podido operar conmigo una hora, pero se parece a 2 o 3 aquí en los puntos de oración. Le dijo el Señor, iglesia, las tinieblas están avanzando. La iglesia tiene que volver a la oración profunda. Estamos muy superficiales, dice el Señor. Estamos muy por encimita. Cuando digo ahorita, no voy a centralizar porque yo sé que aquí hay gente peor. Pero sí me voy a decir lo que el Espíritu me da ahí. Hay muchos pueblos dormidos. Alaba. Por eso fue que el martes nos dijeron aquí una pastora, estamos caminando pero detenidos. ¿Por qué estamos caminando pero detenidos? Porque hemos soltado lo que el maestro nos da de hacer. O sea, cuando entendemos esto, iglesia, que Dios viene hablando, que Dios nos viene canalizando para que volvamos a esta oración profunda,
para que nos vamos enamorando de lo que en el principio, en el momento cuando nos convertimos a Cristo, ese primer amor que no había quien se desconectaba de oración. Tenemos que volver a ese primer amor. Tenemos que volver a esas primeras obras. Tenemos que volver tenemos que volver a pegar el temprano y que este lugar se convierte en un río de lágrimas. Olvídese de la silla, una esquinita así y tiene el lugar de sal. Tenemos que volver a llenar nuestros altares de lágrimas. Tenemos que volver a llenar la isla de Puerto Rico. Ya los demonios no se esconden. Eso era antes. Que los brujos y los satanistas se iban a las montañas a maldecir. Ahora buscan un local. Ustedes lo están viendo, no se haga. Posiblemente sea cerca de su casa. ¿Y qué te va a hacer? Le va a dejar el territorio global. Le vamos a dejar la tierra de Puerto Rico a la sangre de gallina y a la sangre de cordero y a la sangre de los sangrados. Esta isla le pertenece a Jesús de Nazaret. Esta isla, óyeme bien, esta isla le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. No le vamos a entregar a Carolina, ni a Puerto Rico, a Chacón, ni a Panamá, ni a 21 bendiciones, aleluya, que todavía no se podía delante del mar. Hemos probado esa porquería, hemos probado bendecir el país, todavía tu iglesia de poder. Verso 42. Dice la Biblia que Jesús se encontró y no haciendo la misma oración. Y dice la Biblia que en verso 43 que volvió y lo encontró. Y oye, esta gente no entendía. El hombre se sentía solo. El hombre lo iban a matar. El hombre lo venían a arrestar. Es lo que creía era que sus discípulos que andaban con él todo el tiempo se arrodillaron con él y le dijeron: tranquilo, estamos aquí contigo. Vamos a velar un rato contigo, porque sé que estás angustiado. ¿Cuánta gente llegó aquí y se encuentra así? ¿Cuánta gente que llegó aquí en esta mañana, en esta tarde del Señor, se encuentra así, angustiado, entristecido? Y no encuentras a nadie que te pase la mano, te tengo buenas noticias. Hay uno que se llama Jesús. Hay uno que se llama Jesús. Que quiere hablar contigo. Que quiere hablar contigo. Que entiende tu dolor. Que entiende tu tristeza. No hay que acercarse a él. La Biblia dice: acercado a él y él se acercará. Libro del Señor. Mira como dice el verso 45, para ir bajando el avión. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya. Como que dice: ¿puedes ir a dormir ya? Ya ves. ¿Ya para qué? Descansen. He aquí ha llegado la hora y el Dios del hombre es entregado en manos de pecadores. Jesús le dijo: ¿no pudieron operar? Ese está enfermando, tranquilo, que ya me viene a arrancar. Voy a hacer la voluntad de Dios. Pero me voy fortalecido. Porque muchas veces en ese maní, yo no te va a cambiar las circunstancias, pero te va a fortalecer. Y yo aprendí que si Dios no me va a cambiar el problema, por lo menos que me dé fuerza para seguir creyendo. Y esa debe ser la actitud tuya y la actitud mía en medio de la crisis. Esa debe ser la actitud que Jesús espera de su iglesia en medio de los momentos difíciles. Mira, iglesia, mira este mensaje. Mientras Jesús sudaba gotas de sangre en agonía,
Sus discípulos más cercanos cayeron ante la debilidad de la carne y quedaron rendidos del sueño. La oportunidad de hablar con él y apoyarle en oración y había llegado. En pocas palabras, Jesús le dijo: duermo a cenar. Total, no pudieron orar conmigo. Pero miren cómo dice el verso 46. Levantaos, vamos, ven, se acerca el que me entrega. Escuchen el pensamiento. La palabra levantaos y vamos no es una invitación a ir, sino una orden de marchar al frente de batalla. El verbo griego sugiere: avancemos al encuentro. Denota absoluta soberanía y voluntad de Jesús. Él no es una víctima atrapada y sin salida, sino el rey que camina por una iniciativa propia hacia el altar de sacrificio. Jesús no estaba diciendo ahí: yo me voy a mentir, sino que se estaba preparando para lo que le tocaba enfrentar con su frente en alto, reconociendo que estaba haciendo la voluntad. Jesús no se fue huyendo del problema. Jesús enfrentó su problema. Y esto nos da a entender que solamente la gente que ora avanza al encuentro. ¿Vale? ¿Dónde está la gente que dice: no voy a avanzar al encuentro? Jesús, después de orar, no se fue huyendo, se enfrentó el problema. Tenía angustia, sí tenía. Tenía sentimientos, sí los tenía. El problema era una realidad, sí, el problema era una realidad. Pero la oración cambió la voluntad de Dios. No. Tuvo que entregarse para que lo mataran, para que uno de los de él, por una modelo, lo vendiera. Pero ¿sabe qué profundo es? Que usted no esté demasiado orando de aleluya. ¿Sabe qué profundo es? Que usted y yo tengamos la salvación de nuestra vida espiritual, de nuestra alma. Dígame si no vale la pena hacer la voluntad de Dios. Porque mientras él moría, te daba vida. Me daba vida a mí. Me daba vida a la humanidad. Pero si Jesús tomaba una mala decisión y no sufrió nada, posiblemente estuviéramos corriendo de libertad. Pero qué lindo que se entregó en la cruz, que derramó su sangre para que nosotros tuviéramos una salvación y la vida eterna. Y hoy, amigo, que llegaste aquí, entiende que este sacrificio no fue solamente por lo que estamos, sino para todos los que en algún momento le dieron la espalda, también tienen oportunidad de morir a él. Por eso es importante, iglesia, hacer la voluntad de Dios. Porque yo puedo estar predicando puedo estar predicando enfermo, puedo estar predicando en el desierto, pero Dios me está dando vida a alguien con mi mensaje. Así que póngase de pie en esta hora. Y vamos a culminar en esta hora. Volvamos a la oración. Padre, he predicado tu palabra. He predicado el mensaje, Señor, que ponías en mi espíritu. Reconociendo, Señor, que primeramente me hablaste a ti. Te doy gracias por este pueblo que llegó aquí en esta hora. Yo te pido, Señor, que tú pongas esta responsabilidad en sus corazones. Que tú pongas, Señor, este peso. Que yo pude sentir el mueve en el corazón de cada uno de ellos. Que nadie se sienta ofendido, sino que entienda, Dios, que esto es para bienestar de cada uno de nosotros. Que los que están orando, oren más. Pero que los que nos dejaron de hacer vuelvan a orar. Que entremos en una oración profunda, a tal manera que podamos escuchar tu voz. Entendamos que este mensaje es un aviso que hemos enviado a esta casa. Entendamos, Padre de la gloria, que es un aviso 9:11 que tú le haces a la iglesia que está aquí. Que tenemos que volver a la oración profunda. Te doy gracias y delante de ti responsablemente te digo que he dado todo lo que tú me has dado. Simplemente te pido que tú avives los corazones de la iglesia.
y que podamos entender que no hay otra manera que no sea orando vamos a tener victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Den un aplauso a Cristo en el campo.